Audio número 3 de la unidad número 7 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este audio vamos a continuar analizando y estudiando los sujetos procesales y vamos a continuar por el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano extrapoder, autónomo y autárquico creado con la reforma constitucional del año 1994 con la incorporación del artículo 120 de la Carta Magna. ¿Qué quiere decir que sea extrapoder, autónomo y autárquico? Esto implica que el Ministerio Público no pertenece ni depende de ninguno de los tres poderes generales del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, sino que es completamente independiente de estos tres poderes. A su vez es autónomo porque dicta las propias normativas por las cuales se va a regular, sus normativas internas, y es autárquico porque administra y dispone de sus propios fondos y la utilización de los mismos. Este órgano es el garante, el contralor que tiene nuestro Estado Nacional respecto del orden público. Cualquier hecho que violente, que ataque al orden público, va a ser primeramente analizado, estudiado y posteriormente llevado a un proceso judicial por el Ministerio Público. Posee una estructura que lo divide en dos grandes ramas. Por un lado vamos a tener el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de la acusación en los procesos penales y es el encargado de tutelar que en el resto de los procesos que la ley así lo implique, no se esté violentando el orden público. Por otro lado, vamos a tener al Ministerio Público de la Defensa, que va a proveer de defensor a todas aquellas personas que no posean los medios para poder contratar su propio abogado defensor o bien no consigan un abogado defensor. Este Ministerio Público de la Defensa tiene una segunda rama interna que es el Ministerio Pupilar, Ministerio Público Pupilar, que va a intervenir en todos aquellos procesos en los cuales derechos de menores estén en juego. Cualquier proceso donde un menor se vea afectado va a tener la actuación del Ministerio Público Pupilar. Puede ser en un proceso simple de divorcio en el cual se está incluyendo dentro de la división del vínculo marital cuestiones que afectan a los menores nacidos del mismo, como es una cuota alimentaria, el régimen de coparentalidad, siempre va a tomar intervención el Ministerio Público Pupilar revisando que no se violenten los derechos de los menores. Cada parte, cada estructura del Ministerio Público va a tener una cabeza que va a ser la encargada de administrar los fondos que posee esa rama del Ministerio Público, va a ser el encargado de ver si se necesita la generación de nuevas fiscalías en el caso del Ministerio Público Fiscal u oficinas de defensa en el caso del Ministerio Público de la Defensa u oficinas de defensoría o asesoría de menores, también el Ministerio Público de la Defensa. Va a controlar el accionar de todos sus miembros, va a estructurar cualquier tipo de investigación o de defensa que se deba llevar adelante, va a estar controlando el accionar de los miembros. Tenemos dentro de estas dos grandes ramas una estructura jerárquica, una estructura de representación. El Ministerio Público se va a estructurar, podríamos decir jerárquicamente, de igual modo que el Poder Judicial. Vamos a tener entonces, dentro del Ministerio Público Fiscal, vamos a tener a los agentes fiscales ante primera instancia, agentes fiscales de Cámara y el Procurador General, que es la cabeza del Ministerio Público, que va a actuar ante la Corte a través de los procuradores fiscales ante Corte. Por su lado, el Ministerio Público de la Defensa va a tener defensores de primera instancia, defensores ante Cámara y el Defensor General va a actuar ante la Corte Suprema de Justicia a través de los defensores de Corte. La rama del Ministerio Público de la Defensa, que tutela o protege todos los derechos de los menores, el Ministerio Público Pupilar, también va a tener asesores de menores de primera instancia, asesores ante Cámara y ante la Corte nuevamente actúa el Defensor General a través de los asesores de menores de Corte. Esta es la estructura jerárquica y las funciones que tiene el Ministerio Público, tanto en su rama el Ministerio Público Fiscal como Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público
como hemos dicho, se creó con el fin de tener un organismo de contralor respecto del orden público. Y ustedes, bueno, solamente la parte de Ministerio Público Fiscal realiza este contralor al ser la parte acusadora en los procesos penales. Sin embargo, si una persona debe ir a un proceso judicial y no posee una defensa, también el orden público se ve violentado porque se está rompiendo con los principios constitucionales del debido proceso, específicamente con el derecho a la debida defensa en juicio. Por lo tanto, el Ministerio Público de la Defensa, al proveerle la defensa a todas aquellas personas que no puedan contar con un defensor, ya sea que no consigan un abogado que los patrocine o no puedan solventar el gasto de un abogado, también es un tutelador, un contralor del orden público, dado que no se está violentando ni rompiendo con este principio constitucional del derecho a la debida defensa en juicio. Continuando con los temas de esta unidad, tenemos que comenzar a ver las instituciones especiales en el proceso. La primera es el defensor del pueblo, que va a ser el encargado de llevar judicialmente y proteger todos los derechos de todos los habitantes, ya sea el defensor del pueblo general de la nación, es decir, todos los habitantes de la nación, o los distintos defensores del pueblo, también conocidos como ombudsman, que puedan existir en cada provincia. Van a defender los derechos de los ciudadanos de la provincia en cuestiones que, como hemos visto en otra unidad, sean de intereses difusos o acciones colectivas. En esos casos es en los cuales el ombudsman o defensor del pueblo es el que puede actuar procesalmente en defensa de todos aquellos que se hayan visto o se vean afectados por alguna situación particular. También tenemos la Oficina Anticorrupción, que es un organismo que forma parte integral del Poder Ejecutivo, el cual investiga todas las denuncias de corrupción que sean realizadas, tanto de funcionarios en el ejercicio actual de sus funciones, como funcionarios personas que hayan dejado la función pública. Siempre que algún hecho pueda ser denominado como corrupción, es decir, que se violenten los deberes de funcionario público, la Oficina Anticorrupción las va a investigar. Sin embargo, como esta oficina depende del propio Poder Ejecutivo y va a investigar las cuestiones que dependan de funcionarios públicos, es decir, cuando haya un acto de corrupción posiblemente cometido por un funcionario público, estaríamos ante un poder que se autoinvestiga. Por lo tanto, junto con la reforma constitucional del año 94, se generó la Oficina de Investigaciones Administrativas, la cual depende del Ministerio Público Fiscal y es la encargada, junto con la Oficina Anticorrupción, de investigar las cuestiones de corrupción o mal desempeño en el ejercicio de las funciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Es decir, existen dos instituciones especiales que se encargan de investigar cualquier hecho de corrupción cometido por sujetos pertenecientes al Poder Ejecutivo, una que depende del mismo Poder Ejecutivo y otra que depende del Ministerio Público Fiscal. También tenemos dentro de los sujetos procesales los auxiliares de las partes, que van a ser los abogados y consultores técnicos o peritos especializados en un tema. Los abogados son todas las personas que hayan finalizado con la carrera de Derecho y se encuentren debidamente matriculados, que van a actuar en colaboración con las partes, van a ser los que van a patrocinar, van a permitir que las personas puedan llegar a tener el acceso a la justicia, permitiéndoles la realización correcta y adecuada de todos los actos procesales pertinentes en virtud de los estudios y conocimientos del derecho que los abogados poseemos. Somos sujetos del proceso, pero no somos partes del proceso, salvo que actuemos en una cuestión personal. Siempre somos auxiliares de las partes en cuestiones del debido proceso y en cuestiones del derecho. Los consultores técnicos o peritos son terceros contratados por las partes para revisar o corroborar que cualquier prueba pericial que se deba realizar sea hecha de modo adecuado y de tal forma que los dichos alegados por la parte en su escrito de inicio, demanda y contestación de demanda, se puedan demostrar y probar en el proceso.
Finalmente, en los procesos concursales y los procesos de quiebra va a intervenir el síndico. El síndico es aquel que va a revisar todas las cuestiones patrimoniales, administrativas de la persona que está siendo sometida al proceso concursal o proceso de quiebra, va a tomar la representación de la quiebra, va a revisar cuáles son los bienes, cuál es el patrimonio, cuál es el pasivo, las deudas que posee la persona que se encuentra enjuiciada, cómo se pueden cancelar las mismas, cómo se pueden cancelarle las deudas a los acreedores, y de esta forma va a ir estructurando los pagos de acuerdo a los principios y a las jerarquías de cobro que la ley prevé. Con esto damos por finalizados todos los audios de la unidad número 7. Como siempre, quedan abiertos todos los canales y vías de comunicación para que cualquier duda o consulta la puedan plantear a la cátedra, y esperamos que puedan continuar avanzando con el estudio de la carrera.